Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, la hora que sea, donde quiera que estén ustedes, y gracias por acompañarnos en Vivo y con Todo, que es el streaming semanal del Rey va Desnudo, en el cual estoy viviendo un momento de desorganización absoluta, perdón. El streaming semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz para servirles, y están ustedes en un lugar donde invitamos a pensar, considerando que pensar es gratis. Desde el punto de vista económico es gratis, desde el punto de vista emocional a muchas personas les parece aterrador, les duele como si les arrancaran algo el que les pida uno pensar. Gracias a los que están de regreso y a los que vienen por primera vez, han ustedes caído en un lugar excelente para este tipo de cosas, aunque igual salen huyendo como han salido ya otros muchos, a quienes les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros. Vamos a poner esto donde se vea. El Rey va Desnudo. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Lo de siempre. Primero que nada, pedirles su apoyo en Patreon, en PayPal, porque pues la monetización no da para todo lo que quisiéramos. Acabamos, ya, si ven ustedes el relampaguito, el famoso relampaguito, está encendido. Esto significa que me han puesto un enchufe con dos entradas de USB, aparte del enchufe normal. Entonces ya puedo conectar, porque este neón es USB. Y antes lo que hacía yo era gastar una cantidad estúpida de pilas, porque todas las semanas me gastaba 3 porque se me olvidaba pagarlo. Y yo tengo un solo interruptor maestro en todo el estudio. Entonces yo salgo de aquí, apago y se apaga todo y ya. Excepto lo que está con pilas, por supuesto, lo que está con pilas está encendido hasta que se acaban las pilas. Regreso yo 3 días después y ya no hay pilas. Entonces estaba yo verdaderamente pagando una enorme cantidad de dinero. Si quieren apoyarnos en Patreon con una pequeña colaboración mensual, o en PayPal con una aportación, con una donativo por una sola vez, pues los vamos a agradecer muchísimo para poder seguir haciendo cosas. Le hemos puesto también una coquilla, le llama el técnico, yo no sé de esto, al bajante, a ver si dejamos de oír gorgoritos cuando la gente de arriba usa el agua, porque tengo un bajante que pasa por aquí, porque lo que tengo yo aquí encima es el piso, el patio de luces de un edificio de 2 pisos, muy pequeñito, pero todos somos, luego los niños juegan aquí encima y todo, es genial. Y pueden ustedes seguirme en Twitter en @elnocturno, donde me peleo con un montón de gente, especialmente con gente muy tonta. No sé por qué, son los que vienen a pelearse conmigo. Los que son listos no se pelean. Luego estoy en Instagram en m-el nocturno, en nuestra página web, la menos visitada de internet, mauricioschwartz.com, en nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que sigue siendo utilizado fundamentalmente para que me hagan phishing y spam desde cuentas de gente que me ofrece: quiero anunciarme en tus videos, te vamos a pagar 2,000 euros por cada video. Yo, sí, hombre, no puedo, yo solo, si no me pagas 5,000 por video, pues no. Eh, este tipo de tonterías que, bueno, eh, me llama muchísimo la atención, ¿no? Que la gente sea así. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tenemos de nuevo por aquí? Tenemos cosas que... no me da la vida. Esto no lo iba a poner, pero bueno, efectivamente uno de los problemas que tengo en la vida es que no me da la vida. Si hubieran visto lo que he hecho esta mañana, hice una traducción, luego hice una corrección, luego fui a Hacienda a ver unas cuestiones que tenemos pendientes. Luego vine corriendo, revisé otra cosa y preparé la mitad del streaming porque no lo tenía yo casi preparado, porque ayer tuve un montoncísimo de trabajo. Total, que no puedo hacer todo lo que quisiera. Me gustaría incluso preparar mucho mejor lo que hago aquí. Y vieron, por supuesto, tengo camiseta nueva de The Warning. No es la oficial porque no está cerrada la tienda oficial, pero alguien me dijo: mira, este chico está haciendo camisetas de The Warning en Redbubble, y fui y se la compré. Me acaba de llegar ayer por correo. Porque como me dijo alguien, ahora que estoy haciendo ahora música con mi adorada sobrina Laura, eh, eh, alguien dijo que él parecía como de los testigos de Jehová. ¿A usted ha escuchado hablar de The Warning? Tiene un minuto para hablar de The Warning. Quiero que escuche el mensaje de The Warning. Tengo un video de The Warning que quiero que vea. Y sí, cuando uno es fan de un grupo, así es. Ustedes, no aquí, porque aquí es después de años de seguirlos, pero cuando yo me hice fan de Oyster Band, la gente me soñaba, les ponía yo canciones de Oyster Band todo el día, les hablaba de la historia del grupo, les contaba cómo se opuso a Margaret Thatcher en la huelga del carbón. Eh,
Luego ya me hice más conocido de Oyster Band, los vi varias veces en vivo y todo. Pero uno es como un evangelista, sí, algo que le gusta muchísimo lo quiere compartir. Me pasó con Larkin Poe también, tenía todo el mundo, ¿ya oíste a Larkin Poe? Sí, es la sexta vez que vienes a decírmelo, vale. Pero por si no los has oído, mira, acaban de sacar este nuevo video, este nuevo disco, etcétera, etcétera. Pues ahora me pasa con The Warning. Pero decíamos, hemos estado haciendo ahora música con mi sobrina Laura, con mucho éxito, por cierto, de la gente. A ella no le gustó mucho la primera que le puse de The Warning, que era 21st Century Blood, que yo pensé que le interesaría porque es un mensaje relacionado con su generación. Pero pues, es menos de letras y más de ritmos e intencionalidades. Mi sobrina. Y sí, dice Antonio Grael, le gustó algo, sí le gustó After the Rain, que es de un grupo de punk celta húngaro, Paddy and the Rats, la que vemos aquí. Bueno, le gustó. Yo le pongo cosas de gente joven y de gente que yo creo que tiene relación con ella, que le puede tocar emocionalmente. Y no, lo que le gustó son unos señores cincuentones que tocan punk húngaros. Bueno, pues así es esto. Pero mañana se van a sorprender porque tenemos una más de The Warning con Laura. Bueno, ese es el punto. Luego, ¿qué más? Hemos estado el día de ayer, ya estamos estrenando solo los miércoles porque no me da la vida. Entonces estamos estrenando los miércoles nuestros vídeos temáticos. El actual Cómo vive un ateo ha sido muy bien recibido por quienes ya están de acuerdo con él, lo cual me lo esperaba yo razonablemente. Pero lo que me interesa mucho es cómo reaccionan los creyentes que no se han aparecido mucho por aquí todavía. Así que pues eso es lo que hemos estado haciendo y tengo dos cosas más que quiero enseñarles. Primero, que han llegado cosas nuevas por aquí. Si ustedes ven, ahora se los pongo en acercamiento, pero si ustedes ven, aquí, en esta parte de aquí hay una como medalla, que es una medalla, ya la van a ver. Y luego, ¿dónde lo dejé? Aquí, casi invisible por su minúsculo tamaño, hay un perro. Les voy a contar quiénes son. La medalla es la medalla que me dio el Club de Periodistas de México cuando me dio el Premio Nacional de Periodismo allá en, no dicen qué año, pero fue hace un montón de años, fue en el 98, en el 97, por allí, con el programa muy interesante que hacíamos de divulgación científica, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y un servidor. Entonces, si me han dado una sola medalla en la vida, pues ya la pongo allí, ¿no? Y luego este es uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Como ustedes saben, y si no lo saben, aquí también tengo, si ven aquí, es un libro que se llama De Tom y Jerry a las Supernenas, la historia de Hanna-Barbera, del estudio de animación de Hanna-Barbera, que escribí hace un tiempo para la editorial Dolmen, me embarcó un querido amigo, porque yo estuve muy cerca del mundo del doblaje y de la traducción de cine y televisión, pero también porque soy un apasionado de la Warner y he estudiado lo que hizo la Warner a lo largo de su vida, y entonces me invitaron a escribir esto. Y además de poder contar la historia de la animación, que me parece que es de las cosas más interesantes, que es el principio de este libro, pues contaba yo la vida y milagros de Scooby-Doo. Scooby-Doo es el gran, como serie, es la gran maestra del pensamiento crítico. ¿Quieren ustedes pensamiento crítico? Miren, ahí está. Hay dos medio lelos, que son el chico rubio y la chica pelirroja. Luego están Shaggy y Scooby, que se creen todo, pero tienen los arrestos para enfrentarse y hacer cosas cómicas con el monstruo, vampiro, brujo, fantasma, ser extraterrestre, monstruo de cualquier tipo, al que se enfrentan en cada episodio. Pero al final, siempre resulta que el monstruo era el imbécil del mayordomo, o el jardinero, o el alcalde. Madre mía, van a tirar algo encima aquí. Perdón ustedes el ruido. Y creo que los niños aprenden pensamiento crítico con Scooby-Doo. Años después hicieron una serie nueva de Scooby-Doo, la tercera me parece que hicieron, o cuarta, que era 13 fantasmas o algo así, y donde los fantasmas eran reales. Dices, tú no hagan eso. Definitivamente me parece muy mal que hayan hecho eso con Scooby-Doo. Ahora regresado, ahí han intentado revivirlo varias veces. La serie es buena desde el punto de vista cómico, son gags repetitivos,
mucho dentro de la comedia del absurdo, pero por supuesto está la personaje número uno, que en inglés se llama Velma Dinkley y que en español le pusieron Vilma, porque no sé por qué Velma les parecía un nombre inadecuado. Los traductores y los intérpretes muchas veces que las decisiones no son ni de los traductores ni de los intérpretes, sino que son de la ejecutiva y de la directiva, ¿no? Yo me acuerdo películas que yo traduje que les ponían unos nombres que decías, pero es que no tienen nada que ver. No, pero esto está bien. Entonces, ponen unos nombres que no tienen absolutamente nada que ver, ya no con el título original, no tienen nada que ver con la película. Es un buen título y los de mercadotecnia se dan palmaditas en la espalda ellos solos y uno como traductor se queda como, bueno, pues salud. Pero, ¿qué estaba diciendo? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a esto? Pues ya no sé. El caso es que creo que debemos... Sí, Velma Dinkley, que es no solo, y esto es lo más curioso que ha ocurrido con esta serie, hay que comentarlo, no solo es la inteligente, es la gafita, es la chica pues, poco regordeta, inteligente, que descifra los acertijos y averigua finalmente que el ser sobrenatural pues no era tal. Pero además es la que se ha convertido en el símbolo sexual de Scooby-Doo. Y hay un mundo de fetichismo alrededor de Velma que no hay alrededor de la pelirroja, que es la chica que se supone que es guapa y de piernas largas y todo esto. Bueno, pues es la historia. Entonces tengo a Scooby-Doo para que nos vigile, que no metamos demasiado la pata. Vamos a ver qué nos están diciendo en el chat, porque nos están diciendo muchas cosas. A ver. ¿Sobre qué tema es lo que más te ha dolido o afectado tener que cambiar de opinión o reconocer que estaba cerrado? Algo así que creyera yo muy, muy firmemente. Aparte de que el Guadalajara era el mejor equipo del universo. Pues no sé. Pero hay que cambiar de opinión muchísimas veces, ¿no? Pero no recuerdo nada que me doliera especialmente porque lo que siempre me ha pasado, y no sé, no tampoco quiero presumir de ello, pero es que cuando descubro algo que no sabía yo, que estaba yo equivocado, me da muchísimo gusto el descubrimiento. Entonces no me derroto por el hecho de que algo que yo creía estaba equivocado. Ya sé que va a pasar y va a pasar en un montón de ocasiones, ¿no? Entonces no creo que eso fuera un problema. No. Si me acuerdo de algo te lo digo. José Bendec, ¿opinas que el trabajo por horas afecta a los derechos laborales? Siempre se trabaja por horas. 8 horas diarias, 5 días a la semana de 40 horas por la que lucharon tantos. Creo que te refieres más que nada al trabajo a destajo, y el trabajo a destajo sí afecta a los derechos laborales, sobre todo cuando lo haces como empleado. Yo trabajo a destajo, yo cobro por minuto, por palabra de origen traducida. Entonces, si bien 1000 palabras en inglés, no me importa que salgan 1200 en español, que es más o menos lo que sale, 1200, 1250, yo cobro 1000. Cobro las palabras que yo traduje, es un trabajo a destajo. Pero el trabajo a destajo como empleado sí afecta a los derechos laborales porque es muy fácil que te saboteen. Entonces, por los compañeros, la empresa, el capataz, etcétera. Entonces, el trabajo a destajo yo creo que sí afecta a los derechos laborales. Creo que es una de las razones por las que los sindicatos han luchado intensamente a lo largo de muchos años para impedir que se les someta a los trabajadores al pago por destajo, por piezas producidas. El bonus por productividad todavía voy te lo creo, pero la idea de que te paguen por metro producido, por piezas producidas, etcétera, siempre tiene un problema, porque además no siempre depende de ti. Yo he trabajado muchísimo con industrias, por ejemplo, el que tú no puedas producir suficientes piezas puede depender que no tienes el material necesario, que se avería la máquina, que pasa un montón de cosas que tú puedes decir, esto me impidió trabajar, pero el patrón te va a decir, ya, pero las piezas no te las voy a pagar porque no las produjiste. Eso siempre es un problema. Antonella me hace una pregunta Antonella Ventura, bienvenida, por cierto, que estuvo desaparecida mucho tiempo. Finalmente Elon Musk compró Twitter. ¿Por qué manifestaste tu desacuerdo al respecto? Manifesté y manifiesto mi desacuerdo al respecto por lo siguiente. Twitter como empresa
es una empresa que está orientada a obtener beneficios. Puede no gustarnos, ay, sería muy bonito que fuera pública, yo sí, probablemente sí, pública, no estatal, pero dado que no puede ser pública, y luego si es estatal, pues acaba siendo como las redes sociales que organiza Putin en Rusia, ¿no? Que no son precisamente lo más fiable del mundo. Una empresa está orientada a obtener beneficios. Para obtener beneficios tiene que mantener el interés de la gente, tiene que tener ciertos resultados medibles. Depende de la buena voluntad de sus proveedores, pero también depende de la buena voluntad de sus accionistas y de su público. Te recuerdo redes sociales que reventaron por no atender a su público. MySpace, Tumblr, los Yahoo Groups, el propio Google Plus, que pretendía ser una especie de Facebook y acabó desapareciendo en el olvido más absurdo, porque la gente nunca se enganchó con él. Pero con MySpace sí nos enganchamos, todos teníamos un lugar en MySpace y luego todo el mundo olvidó su lugar en MySpace porque no tenía interés para el usuario. Entonces esto genera de las ventajas que sí tiene el libre mercado, que al menos no está completamente condicionado por el capricho de un tipo. Al comprarlo Elon Musk, el problema es que Elon Musk no lo ha comprado como negocio. No es una empresa que él pretenda que le rinda beneficios como le rinde SpaceX o Tesla. Curiosamente, SpaceX todo lo que cobra se lo cobra el gobierno de los Estados Unidos y Tesla además recibe unos gordísimos subsidios de los Estados Unidos. El libertariano Elon Musk resulta que vive de los subsidios y el dinero público. A ver, el estudio también de una universidad pública, una universidad en Canadá. Y esta gente que detesta tanto lo público, pero que echa tanto mano de lo público, siempre me ha parecido un pelín hipócrita, pero bueno. El problema entonces es que Elon Musk no quiere hacer un negocio con Twitter. Tiene una visión en su libertarianismo raro, medio hijo de Ayn Rand, de libertad de expresión, que quiere hacer cumplir a su capricho. Es decir, toda la empresa, con sus millones y millones de usuarios, dependen de lo que se le vaya ocurriendo a una sola persona que no está sujeta a ningún control, ni de junta de accionistas, ni de consejo de administración, ni de nada por el estilo. De hecho, su idea es sacar las acciones de la bolsa de valores y convertirlo en lo que se llama una empresa privada. Lo que en Estados Unidos llaman public company, compañía pública, es un resumen de Public Traded Company, es decir, una compañía cuyas acciones o valores se comercializan públicamente en la bolsa de valores. Una compañía privada como por ejemplo, la Purdue, la farmacéutica Purdue, que causó el problema de los opioides en Estados Unidos, se le llama una empresa privada porque no se comercializan públicamente sus valores. No puedes comprar un trozo de la empresa. Tú puedes comprar un trozo de General Electric, o puedes comprar un trozo, puedes comprar las acciones que te alcance lo que traigas en el bolsillo. Puedes comprar acciones de Google, puedes comprar acciones de Amazon, puedes comprar acciones de todas las empresas que están en la bolsa de valores. Pero si Elon Musk la saca de la bolsa de valores, encima no tiene que darle cuentas a nadie. Es su juguete personal. Puede que funcione muy bien, pero el riesgo es enorme y es muy probable que no funcione muy bien dadas las ideas. A ver, yo sé que hay gente que considera que Elon Musk es un genio, yo estoy muy lejos de eso. Yo, como dijo alguien, el mayor circo del mundo, que es Twitter, ha sido comprado por el mayor payaso del mundo, que es Elon Musk. Entonces, yo me oponía a la compra partiendo de esa base. La idea de que un solo individuo con su visión personal del mundo no debería ser el que ponga las reglas en una empresa, en una organización tan grande que además tiene una utilidad real y enormes desventajas. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los bots, estoy leyendo precisamente ahora, yo fui un bot ruso, que escrito por el bot ruso, que primero tuve que averiguar si era cierto que el tipo había sido un bot ruso, y él vino a mí y me dijo, no, sí soy, mira, aquí están las investigaciones que hizo El País para demostrar que todo lo que cuenta en el libro es cierto. Entonces ya estoy leyendo al bot ruso. Pero el capricho de una sola persona es mala idea.
en general es mala idea en el gobierno, es mala idea en las empresas, es mala idea en las familias, es mala idea en todos lados. Hasta el más tiránico entrenador de fútbol tiene que tener en cuenta a los futbolistas y tiene que tener en cuenta a los dueños del equipo. Los dueños del equipo suelen ser asociaciones, aunque tengan accionistas mayoritarios, pero son sociedades. Entonces ese es mi problema y espero sinceramente que no ocurra lo que tememos, y yo soy al que más gusto le dé que no ocurra lo que tememos, porque a mí me gusta Twitter. Pero a diferencia de Elon Musk, y este es uno de los puntos que ya entró en debate, por ejemplo, si regresa Donald Trump, está el tema de que la mentira no está protegida por la libre expresión. Es decir, la libertad de expresión no incluye la libertad de mentir, y tenemos algunos muchísimo miedo de que Elon Musk permita mentir sobre pretexto de la libre expresión, y esto es abrirle la puerta sin más a los bots rusos, a los bots del Partido Republicano que dicen que Donald Trump ganó en las elecciones y que los demócratas son pederastas que atacan a los niños y luego se los comen. Esta es la teoría de QAnon, como ya le hemos comentado aquí. Que puedan estar allí las personas que cuentan todas las mentiras del mundo, sobre todo los gobiernos a los que quieren tirar o a los que quieren sustituir, y que puedan faltar a la verdad con absoluta impunidad. Eso sería preocupante, y a veces la visión libertariana va por ese lado. Esa es mi preocupación. Bueno, contestado. ¿Quién consideras que es un ambientalista legítimo? Por ejemplo, Mark Linas, ¿no? Mark Linas es un tipo que hace unos años hizo un artículo diciendo: yo me opuse a los transgénicos, yo emprendí la lucha contra los transgénicos y yo me equivoqué, son necesarios. Y muchos ambientalistas serios que están dándose cuenta de que su actitud fue anticientífica sobre las nucleares, sobre los transgénicos, sobre otros elementos, y que en este momento, para resolver problemas reales como el cambio climático o el hambre en el mundo, se necesitan las nucleares, los transgénicos, etcétera, pues han tomado posición. Todos los ciento y tantos, no me acuerdo cuántos eran, más de 100 premios Nobel que le escribieron a Greenpeace pidiéndole que por favor dejara de oponerse a los transgénicos porque lo estaba cometiendo, sobre todo al arroz dorado, porque estaba cometiendo un crimen contra la humanidad. Esos son ambientalistas legítimos, es decir, les preocupa el medio ambiente, pero no más que a los seres humanos. Yo cuando entrevisté al entonces director de Greenpeace, una entrevista que por desgracia nunca se ha publicado, yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué estás en contra de los transgénicos? Porque nosotros creemos que las semillas naturales son mejores. ¿Mejores para qué? Dices que son más naturales y natural es bueno. No, mira, es que eso es una falacia. Eso, si partes de una falacia, pues no eres un ambientalista serio, no eres un ambientalista honrado. Bueno, no, honrados sí probablemente lo son honrados porque hay gente que se juega la vida por esas creencias irracionales que tiene, pero no es legítimo. ¿Qué opinas del video que subió Rick Beato sobre por qué a la generación Z no le importa la música según él? No he visto ese. Mira que veo casi todo lo de Rick Beato, pero no puedo ver todo. También el tío produce como yo, ¿no? Pero creo que tiene una visión muy sesgada, con una contradicción muy importante musicalmente. Y se los voy a contar. Hace un tiempo, Rick Beato hizo un de estos, él sigue las estadísticas de Spotify con mucho interés, y claro, los 10 más reproducidos de Spotify, y se horroriza. Está Daddy Yankee, Pitbull y cosas así horrendas, o simplemente gente que produce música de esta hecha por comité con 53 escritores, sin un instrumento, con productores, con autotune y con alguien que tiene más o menos algún talento, porque sí hay gente que tiene talento, tampoco se les puede negar. Entonces él se lanza mucho contra eso y está muy al tanto de las estadísticas de Spotify. E hizo uno el que decía: la música vieja le está ganando a la música nueva. ¿Cómo? Sí. Según las estadísticas de Spotify, la gente está escuchando más rock viejo, pero viejo de los 70s, 80s, 90s, que la música actual. En número de reproducciones, la música vieja está matando a la música nueva. De hecho, hay otro tipo al que no he podido ver el video, pero lo tengo allí en estas pestañas que dejas abiertas en Chrome durante años.
Uno que analiza lo que dijo Rick Beato y por qué a él le da, es un viejo rockero por supuesto, porque a él le da muchísimo gusto que efectivamente la música vieja le esté ganando a la música nueva. Y por otro lado, a la generación Z no le importa la música de verdad. Es que la generación Z es la principal consumidora de Spotify. La gente de mi edad consumiendo Spotify es escasita, ¿eh? La generación Z es la que está consumiendo Spotify y le gusta la música y lo ves. Y a ver, pongo un ejemplo que lo acabo de publicar ayer en Twitter, hablando de reunir todo lo que estamos hablando. Se hizo un homenaje con 1002 músicos a Taylor Hawkins en Turín. Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que murió, por cierto, unos días después de estar en México, murió me parece en Brasil, no, en Colombia. En la gira de los Foo Fighters habían estado en México con The Warning, luego seguían su gira hacia Sudamérica y murió en Colombia, el baterista de Foo Fighters. Y tú veías a los bateristas que están haciendo el homenaje y ahí hay mucha gente de menos de 30. Muchísima. Y a raíz de eso, con otro compañero, yo tengo muy buena relación en Twitter, que es el Yayo, sacó el super homenaje de 1002 personas haciendo Highway to Hell de AC/DC. 300 bateristas, 400 guitarristas, todos tocando el clásico, un cover nota por nota de Highway to Hell, la cantidad brutal de bajistas y como 150 cantantes. Y si tú veías la media de edad, hombre, sí, había algunos venerables de mi generación, pero la mayoría eran muy jóvenes. Entonces, no sé si realmente sea cierto. Esto cuando dices en el rock está muerto y tú miras a tu alrededor y dices, ¿muerto dónde? O sea, ni siquiera está como el jazz que decía Frank Zappa que huele raro, ¿no? Veo que el rock está muy vivo y veo a Lizzie Hale y veo a Hailstorm, los he estado poniendo a los Pretty Reckless, que ahora van a estar con The Warning, y veo a Sixters, que ya la saqué, es un sexteto de menores de 20 años, por lo menos cuando empezaron, de Ucrania, que son brutales, tienen una baterista maravillosa. Pues yo no lo veo. Entonces voy a ver lo que dijo Rick Beato sobre la generación Z, pero no me lo creo, vaya, no lo acepto como una premisa que a la generación Z no le gusta. Que sí, la influencia es más grande de otras cosas, sí, pero al final todo el mundo vuelve a casa. Pero mira, tenemos un problema. No puede haber instrumentales de rap. No puede haber versiones instrumentales de rap. No puedes tararear un rap cuando vas por la calle, ¿no? Puedes tararear el ritmo. Pues sí, pues tararear la base rítmica. Pero, ¿cómo tarareas? Y pienso en un rap viejo, We Got to Fight for the Right to Party de Beastie Boys, ¿no? Al final la gente vuelve a la música. Ya ha habido casos en que se crea una música tremendamente artificial. Recuerdo el caso de la música disco, que ocurrió inmediatamente después del fin de la guerra de Vietnam y que fue un golpe brutal para el rock psicodélico y para todo el rock que dependía o se centraba en la contracultura estadounidense, cuyo aliento fundamental era la lucha contra la guerra de Vietnam. Chicos que no se querían ir a matar al otro lado del mundo, gente rara que no quiere matar ni que lo maten. Entonces lo que siguió fue la música disco, que era horrorosa, que tendrá 5 clásicos o 10, pero producidos a lo largo de 10 años, ¿no? Y mientras tanto, si tú quitabas la música disco atrás, estaba Queen, estaba Boston, estaba Kansas, estaba Texas, estaba Electric Light Orchestra. Había un montón de música de enorme calidad entre el 75 y el 85 que resurgió después de que la música disco pasó a ser enterrada, ¿no? Yo de la música disco la única que me gusta realmente es Staying Alive. Así que, bueno, son ideas que tengo. Creo que por ahí pueden ir las cosas. ¿Cómo comentas el pensamiento crítico? ¿Cómo fomentas, me imagino que quiere decir, el pensamiento crítico en tus hijos? ¿No? ¿Cómo comentas con tus hijos el pensamiento crítico? Abordando cosas de la realidad, ¿no? Es que yo no tengo tampoco...
No estoy por la calle pensando, uy, ¿cómo hago para que mis hijos tengan pensamiento crítico? Ni lo hice con mis hijas, que ya son mujeres mayores, ni lo estoy haciendo con mi hijo adolescente actual. Simple y sencillamente que abordamos cosas, ¿no? Entonces, él hace preguntas. ¿Cuál es el agujero negro más grande? No sé, pero lo buscamos en internet. ¿Por qué? ¿Cómo se hacen los agujeros negros? Pues así. ¿Y el universo hasta dónde llega? Pues hasta donde sabemos llega hasta allí. ¿Y cómo empezó el universo? A ver, la ciencia dice que probablemente fue así, que todos los datos que tenemos indican que fue con el Big Bang. Y bueno, las iglesias dicen que Dios dijo, hágase la luz, y ya se hizo. Entonces mi hijo como que echa de lado la explicación religiosa y me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo saben que hubo Big Bang? Pues mira, porque entonces un tipo que se llama Lemaitre, que era cura, pero pues, se le quitaba cuando estaba haciendo astrofísica, pues cuando se descubrió que el universo se expandía, dijo, bueno, y si esto pasamos la película al revés, el universo se va contrayendo, pues en un momento estaba todo reunido en un solo punto. Y entonces pues, Lemaitre dijo, entonces allí se inició todo, pero no hay atrás, no hay antes del Big Bang. Es como cuando llegas al Polo Norte, ya no hay nada al norte del Polo Norte, estás parado en el límite. No hay tiempo ni nada antes del Big Bang. Es el cotidianamente hacer las cosas, el decirle cuando dice, oye, pero esto es así o es así, no lo sé, vamos a hacer el experimento. Hagamos un experimento. No sé si el experimento es igual que la leche se corta con el limón o no se corta con el limón, qué sé yo. Cualquier cosa es válida para decir, vamos a probarlo en la práctica. Y probarlo en la práctica es una forma de fomentar el pensamiento crítico. Pero es todo, ¿no? Todo lo que te pueda preguntar tu hijo y que tú le puedas contar no solo qué se sabe, sino cómo se llegó a saber eso que sabemos. Yo creo que esa es la forma de que entienda o que vea que el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento racional ha logrado modificar y explicar grandes partes del universo y no se ha quedado en la cómoda explicación religiosa. Y a raíz de eso, fíjate, quería yo hablar de otra cosa y vamos a usarlo como pretexto. Hace poco, un grupo de investigadores hicieron un estudio, son unos señores que se dedican a lo que se llama los geopolímeros, es decir, polímeros, pero no orgánicos, no de la química orgánica, sino polímeros que se hacen en la Tierra, en nuestro planeta, y que no dependen pues de la polimerización con la cual hacemos los plásticos, que es el polímero más conocido. Un polímero es una cadena de moléculas iguales que se juntan unas con otras, forman largas cadenas, que puede ser celulosa, puede ser plásticos, puede ser... Entonces, un grupo de científicos del Instituto de Geopolímeros de San Quintín en Francia y de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú, publicaron los resultados de un estudio llevado a cabo en las rocas de Tiahuanaco, en Bolivia, las maravillosas rocas de Tiahuanaco que seguimos, que seguían siendo misteriosas, cómo se cortaron. Y llegaron a la conclusión de que no, que efectivamente eran una forma de hormigón, unos geopolímeros logrados con rocas y minerales de la región y sustancias de plantas de la región. Yo no estoy tan seguro que esté totalmente resuelto el problema. Los indicios son buenos, el resultado lo acaban de presentar ¿cómo se llama? En la conferencia del campo de geopolímeros de 2018, y se publicó ahora en el Instituto de Geopolímeros y se publicó en 2019. El punto es, ellos tienen una hipótesis muy sólida al parecer, por todo lo que he visto, de que hubo moldes y que son como moldes de hormigón, de concreto, se vaciaron las piedras de Tiahuanaco y eso explica sus extraordinarias y maravillosas junturas. Que no, el punto no es que no puedas meter una tarjeta de crédito entre las dos piedras. Mira, tú juntas dos piedras y no les caben, no importa la forma de las piedras, no vas a poder meter una tarjeta de crédito. Ese argumento es tan bobo que alucina que la gente lo siga usando. Pero
es un paso adelante para explicarnos cómo se hicieron los monumentos de Tiahuanaco. Cuando tú te satisfaces con el misterio por el misterio mismo, o con las explicaciones sobrenaturales, con las explicaciones mágicas, con las explicaciones religiosas, con las explicaciones filosóficas, el problema es que ya no tienes por qué buscar una solución. Mira, caso Tiahuanaco. Si tú asumes que en Tiahuanaco lo que hubo fue intervención extraterrestre para que pudieran tallar las piedras de manera absolutamente asombrosa, los antiguos incas, me parece que eran los incas, no van a ser y me van a insultar, que alguna vez confundí a los mochas con los incas y llegó un comando peruano pidiendo mi cabeza, disculpen, pero creo que fueron los incas. Si tú lo resuelves con que fueron los extraterrestres, ya no tienes nada que investigar, ya tienes la solución. Si tú dices que esto lo producen los poltergeists o los fantasmas, o que los círculos de las cosechas los hacen los extraterrestres, las naves extraterrestres, que luego ya no eran naves porque eran tan complicados que tenías que bajar hombrecitos verdes a hacerlo corriendo todos, ¿no? Si asumes que si una mesa se mueve es porque la mueven los espíritus, o que la tablita de la Ouija se mueve porque la mueven los espíritus, y ya asumiste esa conclusión, ya no investigas. Pero si te niegas a aceptar la conclusión fácil, la conclusión Dios lo hizo, la conclusión lo hicieron los extraterrestres, la conclusión lo hicieron los poderes sobrenaturales, la conclusión lo hicieron los fantasmas, y sigues investigando a ver si es cierto, si se puede demostrar que fueron Dios, los extraterrestres, los fantasmas, los espíritus, etc. Tengo un bigote que rebelde aquí. Si te niegas a aceptarla porque no tienes suficientes pruebas y sigues investigando, a lo mejor un día llegas a la conclusión de que fue Dios y lo puedes demostrar, con lo cual sería muy interesante y nos podríamos quitar de muchos problemas. Y además podríamos hablar con él a ver si nos echa una mano, porque hay cosas en las que no necesitamos. Pero mientras no tengas la plena certeza, no aceptes explicaciones provisionales que cierran la posibilidad de seguir investigando. Toda aceptación de una explicación irracional, de una explicación paranormal, de una explicación sobrenatural, una explicación religiosa, de una explicación sacada única y exclusivamente de la especulación y la reflexión filosófica, que puede ser el inconsciente de Freud también, si la aceptas sin exigirle las pruebas que se le exigen a la ciencia, te has puesto una barrera para seguir investigando, para llegar a una conclusión que sí pueda ser sometida a las pruebas de la ciencia y que sí pueda lograr la característica fundamental del conocimiento científico, que es la verificación independiente. Es decir, que lo que yo digo que pasa con mi experimento, lo puede hacer otro también, en las mismas condiciones. Que si yo hago una observación astronómica, pueda avisarles a todos los astrónomos, estoy viendo esto, y que todos los astrónomos vayan y digan, ay, sí está. La verificación independiente de las afirmaciones, de las observaciones, de las fórmulas, etcétera, eso es la esencia de la ciencia. Y no lo vas a aplicar si asumes una explicación prefabricada, una explicación sobrenatural. Decía muy listo J.J. Benítez, uno de los grandes vendedores de misterios de todo a 100 en España, que el objetivo de los misterios es que sigan siéndolo. Por supuesto. Mientras el misterio siga siendo misterioso, los vendedores de misterio, los charlatanes como Iker Jiménez, como J.J. Benítez y demás, pues siguen teniendo que vender. Te cuentan que el misterio está allí. Si investigas los misterios y descubres la realidad detrás de los misterios, les has chafado el negocio. Así le chafé yo el negocio a Iker Jiménez, yo y otros, no, a ver, que no, tampoco me voy a poner yo todas las medallas, pero yo y varios le chafamos el negocio a Iker Jiménez de las niñas del Camposanto, de las fantasmas aquellas que había en un cementerio de cierto pueblo de Ávila del que no podemos decir nada. Y yo averigué no solo dónde estaba el pueblo, sino que fui, me metí al cementerio, hablé con la gente y descubrimos que todo era un embuste de una familia de allí, del pueblo. Navalperal de Pinares, a donde fui a 5 grados bajo cero, no lo vuelvo a hacer en mi vida, pero bueno, la investigación la meritaba. Así se le han destruido muchos misterios a los vendedores de misterios, pero el requisito fundamental es no aceptar las explicaciones facilonas, las explicaciones simplonas. Esto también se aplica, por cierto, creo yo, diría yo, en política y sociedad. Una más, bueno,
luego me paso, yo quiero hacer cosas del de lo que tengo preparado, pero bueno, está interesante el chat, y cuando el chat está interesante, los otros temas siempre se pueden guardar para la otra. Dice Cristian Camilo Andrés Ávila Castro. Además voy a usarte para hacer un experimento. Vamos a ver si podemos cambiar la... Mira, sí. El fondo... qué horror. Sí, se puede cambiar el tamaño de letras, se puede cambiar todo bien, eso está excelentemente bien, porque vamos a crear una forma de poder siempre tener los comentarios en pantalla, pero luego la gente, ¿por qué no pusiste mis comentarios? Lo siento, pero es que no sabía cómo hacerlo. Estoy apenas descubriéndolo en el programa que utilizo. Disculpen, me dice Cristian Camilo Andrés Ávila Castro. Mauricio, ¿considera que los zoológicos deben desaparecer con el fin de dejar a los animales en su hábitat? No. Pero no porque yo considere que yo lo considero desde aquí donde estoy sentadito muy tranquilo, no. Los biólogos especializados, y te recomiendo mucho, ahora no me voy a acordar de su nombre, una bióloga que ha trabajado sobre el asunto de los acuarios muy profundamente, muy jovencita además, se me ha ido su nombre, cuando hagamos el corte de esto, vamos a poner su nombre, porque es una chica además que ha estado en el vídeo que hicimos de homenaje a Sagan y demás. Los biólogos dicen que los zoológicos y los acuarios son indispensables. Son indispensables para varias cosas. Primero, para la protección de especies en peligro de extinción y para su reproducción. La reproducción de los pandas que se empezó a lograr en los zoológicos, y el primero fue un tipo que yo conocía, que era el veterinario del zoológico Chapultepec, aquel que recibió aquel par de pandas que regaló China en el 78 a México. El hombre vivía aterrorizado, porque le dijeron, como un panda le dé un resfriado, tú puedes sufrir un accidente horroroso. Básicamente fue el mensaje que le dio la presidencia de la República. La reproducción de los pandas, el estudio de muchas especies que no se puede hacer, o que es costoso, que es complejo, que es materialmente imposible hacer en el medio natural. 3, la educación de la gente que puede ver animales en su ambiente natural. Entonces, no es si deben o no desaparecer los zoológicos o los acuarios, sino cómo deben ser los zoológicos y los acuarios que permanezcan. Los zoológicos, aquellos que yo vi cuando era niño, de animales verdaderamente metidos en una jaula que no se parecía en nada a su ambiente natural, que desarrollaban además comportamientos repetitivos absolutamente psicóticos. Yo recuerdo, no me acuerdo que era una la marta o una comadreja, un animal, un ustélido era, casi estoy seguro, que corría, iba hasta un extremo, apoyaba la pata en la pared, regresaba, volvía a apoyar la pata, y se pasaba el día haciendo eso cuando no estaba comiendo o durmiendo. Y esto, bueno, evidentemente este animal está sufriendo un proceso patológico en su comportamiento, porque está encerrado en un lugar en el que no tiene nada que hacer, como te puede pasar a ti si te encierran en una cosa más o menos así. Lo único que no le pasa es a alguien del tamaño de Nelson Mandela. Entonces, ¿cómo deben ser los zoológicos? ¿Cuál es la forma adecuada de mantener a cada una de las especies en buen estado de conservación, que estén a gusto, que estén tranquilas, que estén felices, entre comillas? Estoy antropomorfizando, se entiende que por favor abstraigan y que permitan. Hay animales que no puedes devolver a su ambiente natural. Los animales que nacieron en zoológicos, sí es muy bonito, vamos a regresarlo a su ambiente natural. Y está la historia de la orca mexicana, que hizo el papel de Willy en Liberen a Willy,
Esa orca mexicana que las buenas conciencias trataron de devolver a su ambiente natural, cuando era un animal que no podía adaptarse a su ambiente natural y que cuando le echaron en las aguas de Noruega, si mal no recuerdo, aguas de algún lugar del norte, regresaba buscando a los seres humanos, pues se había habituado a los seres humanos y a que le dieran de comer, no sabía cazar ni hacer todo lo que hacen las otras orcas. Y su vida en libertad fue peor de que en aquella pequeña piscina donde vivía en Reino Aventura, en México. Entonces, los zoológicos son necesarios, son útiles, hay que tenerlos, pero hay que saber cómo. Igual los acuarios. Los acuarios son centros de investigación, son centros de educación, son centros de conservación de especies, son centros de reproducción de especies en peligro de extinción, que no pueden ser echados a un lado por el buenismo de gente que no tiene idea cómo funciona la biología. Es el tipo de idiotas, y fíjense que estoy siendo amable al llamarlos idiotas, que un día liberaron todas las gallinas de una granja avícola aquí en España. Entraron a la granja a oscuras en la noche, rompieron puertas, era un comando revolucionario, guerrillero, plumífero, y liberaron a todas las gallinas, sed libres y multiplicados. Lo que hicieron fue un bufete libre para todos los depredadores de los alrededores, los linces, gatos, perros, todo ser, halcones, águilas, todo tipo de aves rapaces, se dieron el banquete de su vida, se zumbaron a cientos de gallinas en cosa de 3 días. Estos creían que las gallinas iban a ir a poner una pequeña aldea de gallinas donde iban a vivir con sus pollitos. Y es una idea tan infantil, tan absurda, tan desprovista de relación con el mundo real, de relaciones diplomáticas con la realidad absolutamente rotas, y lo hacen. O alguna vez también liberaron una granja de bisones, me acuerdo. Eso es absurdo. Entonces, dicho eso, no creo que tenemos que tener esos establecimientos, pero tenemos que tenerlos como los biólogos nos dicen que los debemos de tener, en las mejores condiciones posibles para los animales y para las funciones que están cumpliendo. Gracias. ¿Cree que valga la pena leer los libros de Yuval Noah Harari? Yo no sé, yo vivo muy feliz sin haberlos leído, no sé. Yo creo que él entra en cuestiones de ciencia para las cuales no está cualificado, básicamente. Él es historiador, él es filósofo y disfruta muchísimo la fama que ha adquirido hablando de cosas de las que claramente no tiene idea. Pero igual me equivoco, no lo sé y no puedo opinar no habiéndolo leído. Opino simplemente de lo que es su actividad pública, a partir de su actividad pública, que me resulta ligeramente alarmante. ¿Has oído hablar del científico Luis Mochán, el cual ayudó a desenmascarar los fraudes de los detectores moleculares? Empecé a oír algo sobre Luis Mochán cuando tenía yo 16 años y estábamos en el mismo salón del bachillerato. Es mi amigo desde entonces y hasta el día de hoy. Hay una entrevista, una de las conversaciones que hice yo aquí en Arriba Desnudo. Tengo una larga conversación con Luis Mochán. Es un tipo brillante, es un tipo inteligentísimo. Y en el asunto de los detectores moleculares de México, esos horrorosos detectores que primero que nada había denunciado Andrés Tonini, pero nadie le hacía caso porque él es divulgador y escritor de ciencia ficción, no es científico. Y cuando Andrés Tonini estaba desesperado porque estaban metiendo a la gente a la cárcel por los detectores moleculares, estaban haciendo una serie de barbaridades horrorosas el ejército con los inventados detectores moleculares que no detectan nada. Entonces yo le escribí a Luis Mochán, le dije, oye, te voy a poner en contacto con Andrés Tonini porque lo que está pasando es gravísimo y tú como científico, como uno de los físicos más respetados de México, pues puedes hacer algo. Y pudo hacerlo, le di una embarcada horrorosa, me lo ha perdonado afortunadamente. Y puedes oír, y lo comenté con él en la larga entrevista, en la larga conversación, tuvimos una conversación de 1 hora. Él, su esposa Graciela, fueron mis compañeros de escuela, recorrimos bosques, recorrimos ciudades, tratamos de aprender a pensar juntos. Luis, siempre, si hay una imagen que yo tengo de Luis Mochán,
Primero que nada, su madre nos daba de comer, invitaba a 5 o 6 chicos a comer todos los días. Le encantaba tener la casa llena de adolescentes de pelos largos e ideas cortas. Yo no sé, era maravillosa su madre. Pero yo me acuerdo conduciendo su pequeño Datsun lleno de compañeros de escuela, y discutíamos algo súper sesudo. ¿Se debe o no se debe dar limosna? Entonces lo analizábamos. No, se debe por esto, no se debe por esto otro. El mismo tipo de debates que seguimos teniendo hoy en día en Twitter y en todos lados. No tienen mucha solución. Y terminábamos, llegábamos a una conclusión. Y cuando todo se bajaba, Luis hacía así, se ponía el dedo en la boca y decía, vale, pero ¿qué pasa si? Y te planteaba una situación totalmente diferente que paraba de cabeza todo lo que habíamos dicho y que además tiraba nuestra conclusión a la basura. Y teníamos 17 años, 16, 17, 18 años. Ese es el recuerdo que yo tengo de Luis Muchán, uno de los tipos a los que más respeto y admiro yo por allí, por fin. Bueno, ¿qué más? Uy, ya me quedan 5 minutos. En esos 5 minutos vamos a tratar de hablar rápidamente. Quiero hacer nada más un agradecimiento rápido. Miren, hay gente que hace música como un trabajo, lo he comentado. Hay gente que hace todo lo posible por tener éxito. Cuando dicen muchas personas dicen quiero ser cantante porque ven que los cantantes son famosos, o que a los cantantes que salen en la tele por lo menos son famosos, obtienen recursos económicos abundantes como resultado de su labor, obtienen el aplauso del público, el reconocimiento, la admiración, obtienen cierto poder incluso, porque pueden tenerlo cuando si se deciden dedicarse a otra cosa que no sea la música, pueden tener influencia comercial, pueden tener influencia política, pueden tener influencia económica, pueden tener una variedad de compañeros sexuales muy superior a la que cualquier ser humano común y corriente puede aspirar a tener, y entonces dice quiero ser cantante por eso. O quiero ser escritor, o quiero ser actor, o quiero ser pintor. En la música es donde se hace más notable esto, ¿no? Entonces yo quiero darle las gracias, unas gracias muy sentidas, muy intensas, muy profundas, a los vocacionales. He hablado muchas veces de los músicos vocacionales, pero también hay pintores, dibujantes vocacionales, gente que hace lo que quiere hacer, lo que cree que debe hacer, lo que le gusta hacer, a sabiendas de que no va a tener nada de todas esas cosas que serían el resultado del éxito, es decir, el éxito económico, el éxito de público, el éxito sexual, el éxito de poder, de influencia, y les da igual, porque son fieles a sí mismos, a su vocación artística, y producen, aunque sea para un público pequeño. En el Internet actual, el Internet hace mucho tiempo que yo he dicho que el o la Internet, como gusten decirles, a mí se me hace raro no ponerle un artículo, pero Internet, como es en la actualidad, es el paraíso de los públicos pequeños. Si yo quisiera tener un programa de televisión para hacer lo que estoy haciendo aquí ahora, estaría yo frito. Estaría absoluta. Vamos, ¿quién me va a contratar a mí para pararme frente a una cámara? Sentarme, perdón, estoy sentado. Frente a una cámara a contar este tipo de cosas que no son de alcance de gran interés, así como Sálvame. ¿Quién me iba a pagar a mí por esto para que me vean 216 personas? Pues nadie. 227, mira, saltó. ¿Quién le va a pagar a los que hacen webcómics cuando la gente que ve sus webcómics casi no paga? No paga por sus webcómics. ¿Quién publicaría esos cómics en papel para vendértelos a 5 euros cada uno? Ganaría 500 euros, ni el papel. Internet es el mundo de los públicos pequeños. Es un lugar donde puedes sobrevivir con un público pequeño, pero para eso tienes que ser vocacional. También hay gente en Internet que, por supuesto, se dedica a triunfar.
y a tener éxito y a ganar millones. Pero la gran mayoría no va por ahí. Y yo quiero darles las gracias a todos. Los músicos que yo escucho generalmente son músicos vocacionales. Ustedes han visto que muchas veces los pintores que presento pues no son los más conocidos, ni los más famosos, ni los más ricos, ni los que verdaderamente la rompen en las galerías pegando con cinta americana un plátano una banana en una pared, ¿no? O colgando una chaqueta. El otro día una señora se robó una chaqueta que era una obra de arte. Una chaqueta, un saco que diríamos en México, azul, que tenía unos papeles metidos, y se supone que tú metías la mano y sacabas un folleto turístico y eso era arte. Oh, ya vas. Una señora dijo, mira, si le olvidó a alguien esto, me va a quedar muy guapa. A mí se la llevó, se la mandó a arreglar porque le quedaban largas las mangas, pero viendo las cámaras de seguridad, pues vieron que la señora se había mangado esta gloriosa obra de arte, y entonces fueron por ella y le dijo, tiene usted que regresar eso porque es como la Mona Lisa, y la señora dijo, se la quitó y dijo, ahí tienen, nada más que la mandé recortar un poco. Mis artistas son los que tienen un público limitado, gente como Jordi Bayarri, por ejemplo, comiqueros, estoy pensando en comiqueros que para hacer la serie de científicos han estado abriendo cuentas en GoFundMe o en Kickstarter o en cualquiera de estas empresas, estas organizaciones de crowdfunding, porque sin el crowdfunding no sobreviven. Gente como The Warning, que vivió del crowdfunding mucho tiempo, ahora están empezando a salir de otra manera. Reina del Cid, Larkin Poe, todos tienen Patreon, todos tienen a veces discos que para sacarlos tienen que hacer una campaña de Kickstarter. Y no están soñando en hacerse plurimillonarios, son los vocacionales, son los artistas intensos y convencidos de lo que están haciendo, así sea lo que hagan, jazz, blues, rock, lo que fuere. Así sea pintura figurativa, pintura abstracta, pintura surrealista, fuera de los espacios que en este momento están rompiendo en las galerías. Son los diferentes que le dan mayor enriquecimiento, por lo menos a la vida personal mía, a mi vida emocional, a mi vida artística, y por lo tanto creo que era oportuno darles las gracias. Hemos usado toda la primera parte en esto, pero les prometo que en la segunda vamos a recorrer varios puntos, sobre todo de sociedad y política, de esos que a ustedes les gustan, salvo una parte de ustedes que no les gustan. Muchas gracias. Venimos en unos par de minutos. Hagan eso que tienen que hacer rápidamente.
Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, quienes nos acompañan. 200 personas redonditas, mira nada más qué bonito número. No está mal. Varias cosas que voy a hacer rapidísima. Sobre el caso de Depp no voy a hablar, me parece absurdo. ¿Por qué? Porque es un caso y sacar conclusiones genéricas de un caso es mala idea. Siempre es mala idea. ¿Cómo se podría ayudar al pueblo ruso atrapado como está entre Putin y las sanciones por una guerra que la mayoría no quiere? Es una buena pregunta. La respuesta es informando. Sigan sacando cosas en Twitter, sigan sacando cosas sobre todo Twitter. Twitter no está todavía bloqueado. Telegram no está bloqueado, aunque ahora una periodista anunciaba que decía que estaban parando a la gente en Rusia y viendo el teléfono a ver si en su Telegram no estaban cosas que no deberían estar. Está prohibido decir que hay guerra, está prohibido decir que hay una invasión, se llama una operación militar especial, está prohibido decir que hay soldados rusos muertos, porque ahí muere una operación especial. Es necesario decir que los ucranianos han recibido con los brazos abiertos a los rusos, etcétera, etcétera. Y los mismos que protestaron porque se cortó a Russia Today y a Sputnik de las televisiones europeas, no han protestado por lo que está haciendo Rusia. Qué raro, ¿no? A mí me llama muy extraño. ¿Qué opino del autotune? Escuché un músico y de esos que tienen estudios verdaderos decir que el autotune ahora debe ser considerado como otro instrumento más. Ver a Jaime Altozano en YouTube. No. O sea, no. Corregir un desafine horroroso en vez de repetir la toma puede pasar. Una canción autotuneada. El otro día hay un gran youtuber británico que es Wings of Pegasus, Alas de Pegaso, es un guitarrista británico que precisamente se ha dedicado a analizar el autotune y entonces analizaba la huella vocal de Freddie Mercury en Somebody to Love, que es una de sus grandes obras como cantante, y una cosa de Michael Bublé. Y te demostraba cómo le hicieron autotune a Michael Bublé. Y lo inhumano que puede sonar. Pero es que si tú pones un estándar de perfección absoluta en el disco, ¿cómo lo cumples en la vida real? Si tú me dices, este disco es una producción que no existe en la vida real, es como una película de Marvel, donde todo es CGI, imágenes generadas por computadora. Vale. Pero si tú me dices que Spider-Man puede subir paredes, tú me estarías engañando. Si tú me dices que un cantante puede acertar todas las notas con absoluta perfección, me estás engañando. Entonces dime que me estás vendiendo algo que no es cierto, pero no me digas que luego ese mismo cantante va a hacer eso en vivo, porque no lo va a hacer, porque el actor de Spider-Man no se anda subiendo por las paredes en las convenciones de cómics. Entonces no estoy de acuerdo para nada. ¿Que puede ser una herramienta útil? Sí, pero si es el elemento que sustituye al talento de un cantante. Es que me parece tan enormemente absurdo como ponerle autotune a un violinista, porque los violinistas tampoco aciertan del todo al 100% todas las notas. Es que es falsificar la música y la música tiene imperfecciones. Primer punto. Toda la música con afinación equidistante es falsa. Tendrías que afinar tus instrumentos para cada tono en el que vas a cantar. Toda la afinación es falsa. El bien temperado del clave de Bach, donde de do a do se divide en dos intervalos iguales en vez de dividirse según sus armónicos, es una afinación falsa. Tiene aproximaciones, pero la gente con buen oído puede oír la diferencia entre el re bemol en la escala de do y el re bemol en la escala de re bemol, porque tiene algunas fracciones de tono distintas. Si hemos acordado una afinación
aproximada para poder tocar muchas cosas en el piano y para poder tocar muchas cosas en la guitarra sin tener que afinar la guitarra. Como está en la y ahora voy a tocar en do, tengo que volver a afinar la guitarra para que tenga los intervalos exactos. No me acuerdo cómo se llama en español esto, la verdadera afinación. ¿Por qué le vamos a contar a la gente que los cantantes sí son perfectos? Es que no encuentro el sentido, es que es antimusical. Pero seguramente estoy equivocado, total. Bueno, pero hablábamos de Ucrania y simplemente quiero poner esto. Esto lo puse el otro día. Hubo gente que se molestó muchísimo conmigo. Uno me dijo que soy nazi, porque claro, si defiendes a Ucrania eres nazi. Porque claro, cuando dices que en Ucrania hay nazis, lo que estás diciendo es que se puede matar niños impunemente, que se puede invadir, que se pueden destruir ciudades enteras donde la gente vivía de lo más tranquila del mundo, perfectamente justificado. ¿Por qué es ese horror? Porque había nazis en Ucrania. Oye, pero es que hay nazis en Rusia también y nadie está machacando las ciudades rusas. Y sería un tanto injusto machacar las ciudades rusas solamente porque hay nazis en Rusia. Y creo que hay más que en Ucrania. Pero en fin, esto de todos modos se los pongo porque si no lo han visto, así lo ven. En 1936 la República Española fue objeto de una agresión. Gran parte del mundo se alzó en defensa de España. Era España, era la República Española, un lugar perfecto. Por supuesto que no tenía graves problemas, defectos que eran evidentes ya entonces, pero la opción era infinitamente peor. Era la negra oscuridad del fascismo que devora todo rastro de humanidad entre sus hijos. La derrota de la República fue el prólogo de los horrores del nazismo que se desataron sobre el mundo hasta 1945, sin que hubiera, por supuesto, esfuerzo diplomático que valiera para saciar las ansias de conquista del dictador. Todo paralelismo histórico es impreciso y debe tomarse con mucha cautela, pero dentro de esa cautela tenemos que aprender lecciones de la historia. En Ucrania se juega mucho hoy. Tampoco es un país perfecto, pero la opción es incluso más aterradora, pues entre sus garras amenazantes lleva el poder de la destrucción nuclear. Independientemente de todo, los ucranianos nos han dicho que no quieren al invasor, que quieren su país, su independencia y vivir en paz. La responsabilidad de cualquier persona bien nacida en este momento es ayudar a detener al invasor, al criminal de guerra, al asesino que se ceba en la población desarmada porque la población armada los ha repelido eficazmente. Ucrania merece todo el apoyo necesario para resistir a las fuerzas de Putin. Nos han pedido que luchemos por ellos. Lo que nos han pedido son armas para defenderse ellos, para luchar ellos por sus familias, por esos millones de ucranianos que han tenido que huir para no ser destrozados junto con sus casas, sus parques, sus escuelas y sus hospitales que han sido los blancos del invasor. La dignidad de quien se resiste al conquistador sanguinario no es moneda de cambio. Merece respeto, apoyo en la medida en que cada uno de nosotros pueda, armas para los ucranianos que resisten, suministros para los que han huido y se han acogido a la enorme bondad de la ciudadanía rumana, húngara, eslovaca, moldava y sobre todo polaca. Quien deja que se produzcan víctimas sin alzar la voz, sin actuar, sin intervenir, no es un observador desapasionado, un pacifista, un neutral, es cómplice de los victimarios y así debe consignarlo la memoria colectiva. Ayuda a Ucrania, por favor. Ayuda a los ucranianos, de cualquier modo que lo hagas. Siempre será mejor que jugar del lado del verdugo. Slava Ucrania. Pues eso es. Ya tendré gente enojada. Bien, pero bueno, hay una cuestión que se correlaciona con esto de una manera de lo más rara del mundo y es el caso reciente, voy a ir por varios lados. No, esto es incorrecto. Déjenme quitarlo. Bueno, el punto es este. Para quienes no lo saben, en España se descubrió hace unos días esto, que el gobierno español había estado espiando a personajes independentistas catalanes. La independencia catalana es ilegal, el buscar el referéndum, y los catalanes hicieron un referéndum que es ilegal. Usted puede estar totalmente de acuerdo con la independencia, no tiene nada que ver esto.
es ilegal porque la Constitución dice que es ilegal. Para poder hacer ese tipo de referéndums hay que cambiar la Constitución y por alguna causa los representantes catalanes nunca han querido cambiar la Constitución, nunca han propuesto el cambio constitucional necesario para que España deje de ser indivisible, que está en el artículo 2 de la Constitución. Si la ley no te gusta, cámbiala. Bueno, entonces dice esto: una operación mercenaria de spyware amplia contra catalanes usando Pegasus y Candiru. Candiru son dos programas que se utilizan para espiar teléfonos lo instalas en el teléfono de alguien y lo puedes usar. Esto es el Pegasus concretamente, es un programa desarrollado por Israel para el espionaje y cuesta además un dineral. El Citizen Lab de Canadá dice, en colaboración con la sociedad civil catalana, lo cual me dice a mí que sociedad civil catalana hay muy diversa, está en relación con los catalanistas, con los independentistas, porque hay catalanistas que no son independentistas, ha identificado al menos a 65 personas que fueron infectadas con spyware mercenario. Mercenario quiere decir que un grupo que no es del gobierno, un grupo privado malvado que has contratado, está espiando, ¿no? Al menos 63 fueron infectados con Pegasus y 4 con Candiru. Entre las víctimas estaban miembros del Parlamento Europeo, presidentes catalanes, uno de ellos que está huido, por cierto, que tiene que el día que quiera regresa y enfrenta la justicia, legisladores, juristas y miembros de la sociedad civil. Identificamos evidencia aquí son cuestiones de técnicas que se identificaron como parte del espionaje. Bueno, esto en principio suena gravísimo, ¿no? Cuando se revela esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es una magistrada, esto nunca hay que olvidarlo, es su especialidad es precisamente el derecho, dijo, y que se supone que debe hacer un Estado cuando alguien declara la independencia. La declaración de independencia que hizo el Parlamento catalán fue ilegal. Estuvo precedida además de una malversación de fondos que se tomaron para pagar el referéndum cuando estaban destinados a otra cosa. Esos fondos fueron utilizados indebidamente desde el punto de vista legal. Puede ser que tú creas que es muy legítima la independencia catalana, pero ese dinero no era para eso, y al usarlo para eso se infringe la ley. Adicionalmente, bueno, un poco antes habían tratado de comprar armas que no se les autorizó que se compraran, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo la gente puede vivir en un mundo en el que la irracionalidad es tan brutal como para no darse cuenta de cómo funciona la sociedad en la que vive? Ponte tú en el lugar del gobierno. Unos personajes que otros apoyan mucho y que dicen que tienen toda la razón del mundo, eso es aparte, han infringido la ley, han organizado un referéndum que el propio Constitucional ha declarado que es ilegal, han declarado la independencia ilegalmente y siguen trabajando en pro de la independencia. Como ya han delinquido y van a seguirlo haciendo, y han expresado sus intenciones de seguirlo haciendo, muy legítimamente si quieres, ¿es lógico que los supervises o es lógico dejarlos que hagan lo que quieran? Nada más porque el delito a ti te gusta, porque estás de acuerdo con este delito. Si fueran narcotraficantes, pues quizás estarías de acuerdo en que los espiaran, pero si son de independentistas, no. Es muy raro esto. Bueno, tenemos pues este hoy personaje. hemos asistido con estupefacción a ver cómo la ministra de Defensa, como la señora Margarita Robles, ha justificado un espionaje masivo a abogados, a activistas y a representantes públicos en sede parlamentaria. Y ya digo, nos hemos quedado estupefactos. Nosotros pensamos que la mejor manera de defender la democracia en nuestro país es que no quede ninguna sombra de duda respecto de las actuaciones de los servicios secretos y de... El señor que oímos ahora es Pablo Echenique y es portavoz de la fracción parlamentaria de Podemos, que además es un partido que está dentro del gobierno, porque si no gobernaba la derecha, yo nunca estuve de acuerdo con que estuvieran, pero ni modo, hay cosas que hay que aguantar, porque la realidad no es como nosotros queremos. Pero vamos a escuchar esto. Las
fuerzas en cuerpos de seguridad del Estado, y pensamos que nadie debe defender en democracia, nadie debe justificar en democracia, además por motivos políticos. Motivos políticos, fíjense, está diciendo que no se puede justificar el trabajo de inteligencia sobre grupos que están actuando, que han actuado fuera de la ley y que pretenden seguir actuando fuera de la ley, porque son motivos políticos. Y yo pregunto, ¿qué diría este señor si se entera, porque por lo visto no se ha enterado, de que las fuerzas de seguridad del Estado español espiaban a los independentistas vascos, a los defensores de ETA, espiaban a ETA, tenían infiltrados en ETA? ETA quería la independencia del País Vasco. Se opondría el señor Pablo Echenique a que se siguiera haciendo labores de inteligencia contra ETA. Me dirán, bueno, es que los catalanes no han matado a nadie, ya, pero dadas las circunstancias, ¿es razonable o no que un Estado, si tú fueras el ministro de Defensa, ante una cuestión como la que se dio en 2017-2018 en Cataluña, no vigilarías a la gente que ha delinquido y quiere seguir delinquiendo y está defendiendo la delincuencia? No sé, yo creo que sí, yo lo haría. Espionaje masivo como el que se ha producido con Pegasus. Ahora ya es un espionaje masivo, son 60 personas y parece que son bastante menos de 60, por cierto, bastante menos de lo que dijeron quienes ya lo inventaron como el Catalan Gate. ¿Y qué creen que debería hacer la ministra Robles? ¿Debería dimitir o rectificar es suficiente? Dado el cariz que han tomado los acontecimientos, y esto ya lo dijimos ayer y antes de ayer, nosotros pensamos que va a ser inevitable que haya una asunción de responsabilidades políticas. Una asunción de responsabilidades políticas es que dimita. No puede decir abiertamente que quiere que dimita a la ministra, porque su partido, eso que no es un partido además, su club, es parte del gobierno. Y digo que no es un partido porque no tiene militantes ni tiene una estructura partidista, tiene inscritos, que es como un club. Tú te inscribes en un club, pero no eres parte de la militancia ni de la toma de decisiones del club. Es como un club deportivo. Tú en el club deportivo estás, pero no eres parte de la dirección. No es como esos partidos normales, Izquierda Unida, el Partido Socialista, el Partido Popular, donde la militancia toma decisiones y participa y hace asambleas y este tipo de cosas. En Podemos no pasa eso. En la dirigencia vertical, punto. Debería llevarse a cabo una investigación, debería aportarse luz y taquígrafos sobre este tema para ver hasta dónde llegan y hasta dónde alcanzan. Vale, es muy lógico, vamos a hacer una investigación, se supo esto, ¿qué pasa? Se supo esto, que evidentemente además hay un problema de seguridad porque la gente se lo descubrió bien. Pues pasó esto. Este tipo de espionajes no los puede hacer un gobierno porque se le da la gana. Presenta ante los jueces los motivos de su actuación y los jueces aprueban o no las acciones que se están planteando. Los autos judiciales, después de esto que fue el ataque, el gobierno está espiando malévolamente por motivos solamente políticos, no por motivos políticos, pero hay que ver qué pasó. Lo que pasó fue esto, que el gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, presenta la situación ante los jueces y los jueces dicen, sí, se debe hacer el seguimiento a estas personas, se debe hacer el espionaje que llaman ellos, que no es espionaje cuando no es ilegal, se debe hacer el seguimiento de estas personas, sobre todo por sus nexos con Rusia. ¿Qué nexos con Rusia? Pues, ¿qué tiene que ver Rusia en esto? El Centro Nacional de Inteligencia confirmó, para satisfacción de este señor, quiero suponer yo, que espió a los independentistas de forma individualizada y con control judicial. Si está con control judicial, tu discusión es con los jueces, ¿vale? Bueno, pero es que desde 2017, 2018, se sabe, o sea, no solo por independentistas, no es solo por haber
infringido las leyes españolas, que pueden estar equivocadas y que a lo mejor es necesario que sean independientes todos, vale. Pero mientras estén las leyes, las cumples. No puedes pasarte un semáforo en rojo y decir que es que no estás de acuerdo con la ley y por lo tanto no te van a multar. Pues dices, mira, fíjate, lo sentimos mucho, pero pagas la multa. El Parlamento Europeo ya en 2017, esto fue en 2000, no me acuerdo, desde 2017 a 2018 se habló de que había nexos entre Rusia y el independentismo catalán. Eres el ministro de Defensa o eres el presidente de un gobierno donde se sabe esto, donde la Unión Europea ya te ha dicho que está esto, donde te han dicho que está metida Rusia y donde además sabes que hay 4.800 bots rusos que estuvieron jaleando el proceso independentista, como se jaleó a Trump en 2016, y que el independentismo había negociado con Rusia en 2019 que Armenia of all places, reconociera la República Catalana. ¿Qué haces tú como gobernante? ¿Estás haciendo algo ilegítimo al vigilar a delincuentes que además están relacionados con un gobierno cuyo intento por generar desinformación y caos en el resto del mundo es más que claro, es más que evidente, es más que conocido por todo el mundo? Todo lo que usted me pueda decir sobre qué bueno que sería que Cataluña fuera independiente, que estoy en desacuerdo. Como ciudadano español que soy, Cataluña es mi país. Yo cuando voy a Cataluña estoy en mi país. Y no me gusta una persona que me dice, no, es que aquí donde tú crees que estás en tu país, yo quiero que seas extranjero, quiero ponerte una frontera porque soy nacionalista. Soy raro yo. Pero independientemente de eso, independientemente de todo el debate del nacionalismo catalán, la legitimidad de supervisar lo que está haciendo Rusia en el resto de Europa, ¿la podemos poner en cuestión? A Rusia no le interesa la independencia catalana. Le interesa el caos que pueda generar la independencia catalana. Le interesaba mucho más el Brexit, por ejemplo. También ha estado apoyando a los secesionistas corsos. No me acuerdo si de Córcega o de Cerdeña, miren, me acabo de... que mi memoria no es tan buena y estoy improvisando. Pero ha apoyado a otros secesionistas en Europa, a otros grupos que quieren la independencia. Siempre hay grupos que quieren la independencia en cualquier país. Si usted va a México, hay gente que quiere la independencia del norte de la República, y hay gente que quiere la independencia de Yucatán, y hay gente que quiere la independencia de Chiapas. Como a usted le gustó a todos, pues se queda con 72 pequeños países por ahí. Cuando el país se formó, supuestamente, con un consenso de todos los presentes. Lo que le interesa a Rusia es generar la desinformación y el caos. El otro día decía yo, y he tratado de insistir en ello, la desinformación no tiene por objeto que usted crea en las mentiras, sino que usted dude de la verdad. En el caso de que la ultraderecha y Rusia han entrado fuertemente en el debate de los antivacunas, ha sido con un montón de argumentos distintos. El virus no existe, el virus sí existe, pero no hace daño. El virus hace daño, pero la vacuna no sirve. La vacuna te va a matar, pero si no te mata, entonces lo que tienes que usar es dióxido de cloro. Pero lo que pasa es que lo que tienes que usar es ivermectina, porque la ivermectina, claro, no quieren que la uses porque las industrias farmacéuticas son malvadas, porque los gobiernos están vendidos. Son cosas absolutamente contradictorias entre ellas. Una narrativa no sustenta la otra. Las narrativas de la desinformación entran en conflicto entre ellas. Pero todas ellas lo que consiguen es que tú dudes del hecho real de que hubo una pandemia. Hay una pandemia, que esto no se ha terminado. Que hay una pandemia de un virus que ha matado a alrededor de 8 millones de personas, si no es que a muchísimas más en solo 2 años, que es un montón de gente. Que se han generado una serie de vacunas que aumentan nuestra resistencia y han permitido reducir el número de muertes brutalmente en todo el mundo, porque sirven, porque son vacunas que sirven. Que tú dudes de eso, que son hechos demostrados, probados, claramente establecidos, es el objetivo de la desinformación. Promover la independencia catalana es una forma de generar el caos. Caos que sirve a Rusia para los objetivos
de Putin, que ya hemos hablado, de su intento de recrear el poder territorial de la Unión Soviética, pero bajo su égida. ¿Cuán lejos hay que estar de la realidad para decir que es ilegítimo que un Estado se defienda tanto de la amenaza interna, de delincuentes internos, que además fueron condenados por su participación en el proceso independentista, y contra amenazas externas, como es el caso de Rusia? ¿Qué harías tú? Si harías algo totalmente distinto, por ejemplo, entregarle a Rusia la Gran Vía de Madrid, no sé, o los Campos Elíseos de París, me parecería muy raro, ¿no? Se supone que velas por los intereses de la mayoría. Y los intereses de la mayoría no están en donde está la infracción de las leyes, ni de los propios, ni de los ajenos, o por lo menos eso creo yo. E insisto, sin meternos en la legitimidad o no legitimidad de ciertas exigencias de gente que muy honestamente y muy legítimamente y muy sentidamente cree que si logra separarse del resto de los pobres españoles, pues se vivirán mejor porque estarán ellos porque son la raza superior o algo por el estilo. Vale creerlo. ¿Se van a enojar conmigo? Puede usted estar completamente seguro de que así va a ser, porque así es siempre. Pues ahora vamos a hacer enojar a los de México, ¿no? Ya quisimos enojar a España, vamos a hacer enojar a México. Y con una cosa que me preocupa mucho siempre, y es la capacidad de perdonarlo todo. Yo no sé si yo soy muy exigente con mis líderes políticos, pero si un líder político, por ejemplo un socialdemócrata reconocido, de gran relevancia en su país en un momento dado, como Gerhard Schröder, se vuelve amigo de Putin, se vuelve empleado de Putin, gana 1 millón de euros al año defendiendo a Putin, está en Gazprom, que es la empresa que vende el gas ruso, y se pone en contra de Europa, pero yo quiero que lo echen del Partido Socialdemócrata. Acaba de hacerlo Alemania finalmente y ya se habían tardado. No puedo perdonar a alguien que traiciona los principios por los que se supone que estamos trabajando todos. Pero eso parece que es raro. Parece que es muy extraño. Lo normal es que la gente apoye a los suyos hasta cuando faltan a sus propios principios. Y yo no lo entiendo. Gente del Partido Popular que defiende a los suyos en casos de corrupción horrorosa. No me refiero a los casos de corrupción de los años anteriores, de la trama Gürtel, y de los sobres y del financiamiento ilegítimo que hizo que los jueces dijeran que el PP es una organización criminal, una organización delictiva, como partido. Me refiero a las mascarillas, la estafa de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tanto izquierda como derecha están perdonando alegremente. ¡Ay, se robó unos millones! ¡Ay, qué simpático el muchacho! El hermanito de la señora Ayuso. ¡Ay, qué muchacho este que se roba cosas! Claro, pero cuando el hermano de un ministro del PSOE de los años 76 al 78, me parece, no, del 86, por ahí, no me acuerdo de cuándo, el hermano de Guerra cometió fraude fiscal. Hay gente que me lo recuerda todavía. Pero ustedes en el Partido Socialista estaba el hermano de Guerra y le dieron un despacho desde el cual cometió una serie de atrocidades. Ya, y acabó en la cárcel por ellas, y qué bueno, pillo Pues no lo defiendo, pero el PP defiende a su gente. Bueno, pues hay un señor en México que se llama Andrés Manuel López Obrador, que trabaja de presidente. Esta historia les va a parecer divertidísima a los que no la conocen, y a lo mejor los que la conocen me la pueden explicar mejor a mí. Que en un momento dado dijo que México se iba a liberar de todo el entreguismo contra el vecino del norte, que es Estados Unidos. México es, no olviden, el único lugar donde el primer mundo y el mundo pobre tienen frontera, y vaya frontera larguísima que tienen. Y escribió este libro de Oye Trump, donde le decía a Donald Trump que lo iba a poner en su lugar y que México no iba a ser nunca más colonia de Estados Unidos y bla, 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 este tipo de cuestiones.
que están muy bien en la retórica, pero que no aplican muy bien en la realidad cuando compartes una frontera así, cuando Estados Unidos te compra el 97% de lo que produces y te vende como el 75% de lo que le compras al mundo. Primero tendrías que encontrar formas de diversificar tus espacios económicos para luego poderte poner gallito. Si no, hay cosas que tienes que moderar. Pero depende hasta qué punto. Está esta narrativa que hizo hace poco Donald Trump, que me la traduje allí para que la veamos juntos. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border. Perdón, y vuelvo a empezar. Esto es referido a la visita que hizo López Obrador a Donald Trump a Estados Unidos, a Washington, hace unos años. Va de nuevo. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, free? Why would we do that? We need something called Stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. Why would we? And the other things were even worse. No sé and I said to the State Department, watch. They said, we would never even consider doing that, and I'm ordering you to stop asking for it. I said, a ver, es muy difícil que el presidente de México, que cualquier persona le diga, te ordeno que dejes de decirlo. Estamos hablando de Donald Trump, ¿ok? Y es un señor que exagera la realidad siempre, sobre todo para que su imagen quede incólume. Pero la acusación, independientemente de los humos que se esté dando, como siempre, Donald Trump, la acusación que sigue es gravísima. I'm the President of the United States. You can no longer order me. But so I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? They said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%. Hay que recordar que esto no lo puede hacer el presidente de Estados Unidos por un motivo, porque hay un tratado de libre comercio firmado entre México y Estados Unidos precisamente que lo impide. Lo cual no parece que se había enterado ninguno de los dos. Starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. Bueno, la cuestión no sería tan grave a no ser porque por ese tiempo López Obrador creó la Guardia Nacional y cerró la frontera y empezó a perseguir a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes de Centroamérica, que usan México como puente y que han sufrido lo indecible, han sido atacados por las policías, por el ejército, por depredadores y delincuentes de todo tipo, porque esa gente además, para su desgracia, viaja a pie y en condiciones lamentables, pero viaja con dinero para poderles pagar a los coyotes que les cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Entonces cada uno trae $500, $1,000, $2,000 para pagarse la mejor forma de cruzar a Estados Unidos. A veces han pedido el dinero prestado en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, y lo van a pagar con lo que vayan buenamente a ganar en Estados Unidos. Es una situación terrible. Y México de pronto se vuelve el perseguidor de los inmigrantes, y tenemos inmigrantes a los que les dispara la Guardia Nacional, inmigrantes guatemaltecos, y tenemos gente que es humillada, golpeada, etcétera, por los soldados mexicanos que forman el muro que dijo Trump que iba a poner México y que México iba a pagar por él.
Eso es bastante alarmante, me parece. Entonces, uno supondría que el presidente de México va a ser cuestionado por esto. Y uno supondría que la gente del presidente de México, que son enemigos de los Estados Unidos, que son antiyanquis, que son enemigos del imperialismo, que son gente de izquierda, de la que se cree radical, se conviertan de pronto en la izquierda aguacate que combina con todo, y se callen y acepten esto como explicación. A mí me cae bien el presidente Trump. Es el mismo de Luis Trump. Capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. No, él es así y hay que ver las circunstancias. No voy yo a polemizar sobre eso. No vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. Y que nos van a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿De qué carajos estás hablando, Andrés Manuel? Te han hecho una acusación gravísima y no puedes decir... No voy a polemizar sobre eso. Han dicho que te doblaste más rápido que nadie y se han reído de ti, se han burlado de ti, te han usado como piñata. ¿Y sales con eso? A mí me huele a culpabilidad. Pero olvide usted de que a mí me huele a culpabilidad. ¿No es alarmante, enormemente alarmante, que toda esa gente a su alrededor se dé por satisfecha con esto? ¿Se dé por satisfecha con esto? No me hagan eso. Lo hemos visto cuando yo relato, cuento historias de personajes como Gandhi que tienen una realidad más allá de su persona pública bastante cuestionable. Y gente que me dice, bueno, es que todo el mundo comete errores. Oye, no dejar morir a tu mujer no es un error, no es una pequeña falla de personalidad, de carácter moral que podemos tener todos. Es gravísimo. No, sí, es que Gandhi era maravilloso. Oye, pero era racista. Sí, pero todos eran racistas, estoy de acuerdo, pero entonces ¿por qué luego decía que él creía que todos los hombres eran iguales? ¿Por qué les pidió a los judíos que se entregaran al cuchillo del verdugo y se dejaran matar por Hitler? ¿Y por qué le pidió a Inglaterra que se entregara a Hitler y que les abriera las puertas y les regalara sus casas y se dejaran matar los británicos? ¿Qué es eso? Ay, no, tú lo que pasa es que no quieres a Gandhi. Este tipo de capacidad de muchas personas para perdonarlo absolutamente todo en los suyos, a mí me derrota, me deja absolutamente helado. Me hace perder muchas veces la esperanza en que sean los principios y la moral lo que rija. No lo que somos nosotros, que todos somos imperfectos y todos cometemos errores y todos tenemos problemas de carácter moral, porque ninguno de nosotros es tan bueno como quisiera o como le gustaría que creyeran que es, pero que le exijamos a los nuestros que cumplan aquello que habíamos quedado que iban a cumplir, que sean el tipo de gente de lo que uno se enorgullece ser su seguidor, su admirador, su defensor, no, de jugar en su equipo. Si tú puedes jugar en el equipo de alguien que es imperfecto, no te queda de otra. Nadie va a ser perfecto, lo he explicado muchas veces con respecto a los candidatos a los que elegimos. Pero alguien que va en contra de los principios que supuestamente estábamos defendiendo al principio, ¿cómo puedes callarte? ¿Cómo pueden callarse las personas que están alrededor del López Obrador, y algunos de los cuales son mis amigos y que me preocupan? Les voy a contar esto. Me acaban de escribir ayer de una organización que se llama Sí por México, o Sí México, Sí a México, y que es una organización civil que está aliada o que está promoviendo a la Alianza Va por México, que quiere ganar las elecciones al López Obrador.
Y esta alianza Va por México es una alianza de derecha y centro-derecha formada por el PRI, el PAN y el PRD. Me han escrito y me piden a mí que les dé una conferencia en CIA México. Supongo que han detectado que soy disidente de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces me quieren de su lado. Pero ellos son la derecha de México. Son los que en principio destrozaron el país y hicieron posible que un demagogo y un populista como López Obrador alcanzara el poder. Con su corrupción, con sus engaños, con su propia demagogia, con su concepción patrimonialista del poder, unos, los otros con su visión religiosa absolutamente pacata y anticuada. El Partido de Acción Nacional, que obligaba a abortar a niñas violadas porque el aborto es malo. O un partido que fue de izquierda y se ha corrompido totalmente con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y creen que me voy a aliar con ellos solo porque estoy en contra del López Obrador. Muchos lo harán. Yo no lo haría. Voy a hacer lo siguiente, y se los cuento ahora. Voy a decirle así por México que estoy dispuesto a darles una conferencia de 45 minutos explicando por qué los partidos de Va por México no deben ganar las elecciones y cómo de aquí a las próximas elecciones de México debe haber una organización de izquierda transversal, ciudadana y fuerte, con la gente de izquierda decente que está fuera del gobierno de López Obrador y son sus críticos, y que debe ser la que deba ganar las elecciones, siempre y cuando sea vigilada por los propios militantes de la organización transversal, que no existe, pero que yo creo que debería existir para que México tenga una oportunidad. Que debe ganar la izquierda decente, la izquierda honesta, la izquierda posibilista, la izquierda política, social y económicamente viable, una socialdemocracia que podríamos inventar en México, y que esa es la conferencia que les quiero dar. A ver qué me dicen y la semana que entra les cuento. Qué líos me meto, ¿no? Qué líos me meto. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de chat porque ya no da tiempo para mucho más. Quiero ver si puedo hacer lo que yo quisiera hacer de la galería nocturna, pero dice, señor, esto es muy simpático. No es cierto, no soy mucho. Dice, se lo presenté al novio, él también le gustó su contenido, dice muchas cosas con las que estoy de acuerdo, algunas con las que no tanto. Vamos, qué bueno, pues si estuvieras de acuerdo totalmente con todo lo que yo digo, serías yo. Y no, ya con uno el mundo tiene suficiente. Gene Simmons, ¿quién es Gene Simmons? El bajista de Kiss. Es el Gene Simmons que yo conozco, ¿no? Bueno, Gene Simmons mencionó que la libertad de expresión no involucra mentir y desinformar con respecto a la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Si es ese caso, estoy totalmente de acuerdo con Gene Simmons, sea o no el bajista de Kiss. ¿Con qué argumento se podría disuadir a un niño de hacer la comunión cuando te lo reclama porque todos sus amigos la hacen? Te voy a contar lo que hizo mi amiga Cristina con su hija Laura, que es mi sobrina. Todos los amigos de Laura querían hacer su primera comunión y Laura dijo, quiero hacer mi primera comunión. Y su madre le dijo, te doy dos opciones. ¿Hacemos primera comunión o te llevo a Disney París? Decídelo. He dicho y repetiré siempre que mi sobrina es una mujer brillante, es una mujer inteligente, es una mujer dura a sus 20 años. ¿Cuánto creen que se tardó en decir que quería Disney París? Lo que quería ella era la fiesta, no le interesaba la primera comunión, le interesaba la fiesta que tenían los otros niños. Evidentemente, es parte del truco del cebo que se le pone al anzuelo religioso, como el cebo de la amistad, como el cebo de pertenecer a algo, como el cebo de que te protejan, como el cebo de que te quieren muchísimo y que Dios te quiere mucho. Y entonces pues, el cebo era que los niños tienen fiesta y comen cosas ricas y juegan y se divierten y tienen limonada, ¿no? Entonces le dijeron a mí, ¿quieres eso o prefieres ir a Disneyland? 0 segundos después, mi sobrina que levanta la ceja como yo dijo, Disneylandia.
sigo siendo ateo, sí, pero más. ¿Qué opina de las 5 vías tomistas? Que son un embuste. Aplicas ancestrales, tus amigos se tiran de un puente. Bueno, te sigo desde Chile, eres una gota de sentido común en un mar de la ignorancia, muchas gracias. A mí me encanta que me digan cosas guapas, pero siempre me quedo con la idea que exageran, ¿eh? Porque, no sé, no. Tu opinión sobre Agustín Laje, no puedo dar mi opinión sobre Agustín Laje porque no tengo idea quién es Agustín Laje. Es decir, sé que existe, pero no sé qué hace. Sé que es una especie de libertariano, de libremercadista o algo así por el estilo, un hijo de Ayn Rand, pero nunca lo he oído decir cosas que yo pueda comentar. ¿Qué cuentos de Isaac Asimov le gustan? Más probablemente Nightfall. Nightfall sigue siendo su gran cuento, pese a que hay algunos de la serie de los robots que me parecen espectaculares, pero Nightfall es probablemente el que más me sigue gustando. Podrías hablar de Jacobo Greenberg. Voy a tener lo que hacer. Voy a hacer un video sobre Jacobo Greenberg y en general sobre el mito de Pachita. Pachita era una embustera que hacía supuestas cirugías psíquicas como las de los filipinos, que luego hacían los filipinos, y que tuvo mucha relevancia en México en los años 50, 60, 70, y se le acercó un tipo que era un místico mexicano, y que es Jacobo Greenberg. Pero como Jacobo Greenberg desapareció en circunstancias misteriosas, pues mucha gente sigue viviendo de Jacobo Greenberg. ¿Podrías reaccionar a algún tema de Jaime López o Rodrigo? De Jaime López ya reaccioné. Hice Castillos en el Viento como uno de las primeras reacciones de Ahora Música, y pero sí algo de Rodrigo, fíjate, tenemos que hacer algo de Rodrigo. Yo no sé ni cuánto tengo aquí de chat hoy. He salido de la grabación del podcast que conocerás, Coffee Break. No lo conozco, no conozco podcasts, no oigo podcasts. No oigo podcasts por un fenómeno muy, muy importante que siempre hay que tener presente. Así que lo siento, no oigo podcast. Encima eso. El tema Pegasus ya lo hablé. Uy, Dios mío, estoy viendo chats de hace horas. Un video de los incels y la Blackpill. Ya comenté a los incels, no creo que tengan mucho recorrido, la verdad. Creo que Beethoven dijo, te perdono una mala nota, pero no tocar sin pasión. Sí, la frase casi exacta creo que es: fallar una nota es irrelevante, tocar sin pasión es imperdonable. Y no es por nada, pero Beethoven sabía de qué hablaba, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, me voy a dedicar ahora al chat, espero que no les moleste. No siento un precedente peligroso que el gobierno pase por alto del Estado de Derecho. No sé a qué te refieres, porque si es en caso del espionaje, no se pasa, está respetando escrupulosísimamente el Estado de Derecho, que para algo, lo repito, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es magistrada. Están discutiendo sobre los deseos de Putin, que son mucho más. Donde se escondió el pillo de Iglesias, que hizo negocios políticos con el narcopresidente Evo Morales. ¿Te refieres a Pablo Iglesias? Pasó por una vicepresidencia en el gobierno porque fue necesario pactar con Podemos para evitar que la derecha gobernara en España. Se pactó con Podemos, pasó él a ser vicepresidente, estuvo un tiempo allí, se dio cuenta de que aquello no era para él, salió huyendo por piernas y actualmente tiene un podcast, se dedica a ser tertuliano, cobrando en todas las emisoras de televisión y de radio que puede, y es presidente de una fundación rara, un instituto raro que se inventó. Como de yo hablé mucho durante años de las membretes que se creaba Podemos y la gente de Podemos a su alrededor. Empezaron con la productora Con Mano Izquierda, la promotora,
contrapoder, una serie, siempre se crean una serie de membretes para más o menos oscurecer su funcionamiento. México no tiene 28,000 soldados. México, me estás diciendo que México no tiene 28,000 soldados. Vamos a verlo. Mira. Efectivos del ejército mexicano. Según los últimos datos emitidos por la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, en 2021, México cuenta con un total de 321,482 efectivos, que se dividen de la siguiente manera: 165,454 militares en el Ejército o Fuerza Aérea Mexicana. La Marina cuenta con 51,333 elementos y la Guardia Nacional con 104,695 elementos. México sí tiene 28,000 soldados y sí los tiene en la frontera haciendo el muro de Trump. ¿Por qué dicen mentiras? O sea, es que eso es lo que yo se me hace tan raro que la gente pueda mentir así. México no tiene 28,000 soldados, pero sí es tan fácil caer, sí es tan fácil buscar en internet. ¿Quién le va a creer a Trump? Quien observe que México creó el muro para impedir que los inmigrantes entraran, que México ha creado campos de refugiados en la frontera donde están esperando poder pasar miles y miles y miles de inmigrantes que han pedido su ingreso a los Estados Unidos y que están esperando en territorio mexicano y siendo víctimas además de todo tipo de explotación y horror, y que están siendo perseguidos y golpeados y a veces asesinados por las fuerzas mexicanas. Esos son los que le creen a Trump. Lo que, no los detalles de lo que hizo ni las palabras exactas, porque como dijimos, se da bombo. Pero es un hecho que presionó a México para que México lo hiciera. México lo hizo y ahora el presidente no lo quiere reconocer. Es una cobardía infinita. ¿No crees que la gente está muy cansada de los políticos? ¿Qué son los políticos? La campaña de desprestigio de la labor del político, que es el administrador público, es el que hace efectiva la voluntad popular a través de la administración y la gestión de los bienes de todos, es parte del embate contra la democracia que estamos sufriendo. La gran mayoría de los políticos nos están haciendo ricos. Por lo menos no en países donde la corrupción no está en todos lados, donde todos son corruptos o donde prácticamente es imposible sobrevivir sin corromperse. Pero hablando de países como España, por ejemplo, la gran mayoría de los concejales ni siquiera cobran. Están allí porque consideran que deben hacer lo mejor posible por su ciudad, por su municipio. La gran mayoría de los políticos tienen una o dos mandatos y luego se regresan a hacer otras cosas. Yo tengo una amiga que considero una de las mejores diputadas autonómicas que tenemos en la actualidad en Asturias. Es diputada por Gijón ante la Junta General del Principado de Asturias. Y lo va a dejar para regresar a su trabajo como profesora. Y yo le digo, no lo hagas, te necesitamos allí. Pero no, ella ya tiene su plaza, ya está dando clases. De hecho, se ha quitado el sueldo, se ha reducido el sueldo de diputada para poder cobrar su sueldo como profesora y hasta que termine esto. Eso es la mayoría, pero no solo los de izquierda, también los de derecha. La mayoría de la gente actúa porque cree en sus convicciones y desea imponer o promover o hacer efectivas sus ideas y las ideas de las personas que les votaron. Decir que todos los políticos son corruptos es una forma de decir la democracia no funciona, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la opción a la democracia? El autoritarismo. Un Putin, un Kim Jong-un, un Ortega, un Maduro, un Orbán, un Erdogan. Erdogan se debe pronunciar, por cierto. Hagamos a un lado la democracia y tengamos una tiranía, un dictador que decida por todos nosotros. ¿Sí?
seguro. Hay mucha gente que dice que es la mejor solución. Pero si nos atenemos a la experiencia histórica, el gobierno de uno, como el Twitter de uno, tiene más peligros que soluciones. Esto se está acabando. ¿Cuál es su escritor favorito? ¿Un solo escritor favorito? No, muy difícil. Muy, muy difícil. Porque además en distintos géneros tengo distintos autores que me gustan mucho. Es que entre Conan Doyle y Cervantes y Shakespeare y Lovecraft y Edgar Allan Poe, pues no se puede escoger, no creo que se pueda decir eso, no creo que se deba decir. ¿Cuál es tu opinión de libros e ideología de Alejandro Jodorowsky? Tengo un video dedicado a Jodorowsky. Si tú buscas, aquí estás viendo el video, si te vas al canal, a la página de entrada del canal, hay una lupa, una lente de aumento de búsqueda. Picas allí, pones Jodorowsky con Y y con K, y va a aparecer el video que tengo. He comentado varias veces a Jodorowsky, pero tengo un video completo sobre las barbaridades, la inutilidad y los delitos de Alejandro Jodorowsky. Te vas a divertir. ¿Qué opina usted de la iniciativa de reforma electoral que propuso López Obrador? Que lo que propone es el control absoluto de las elecciones por parte del gobierno, que es un prerequisito para la conservación del poder después de 2024, que es el objetivo de Morena. Si no es que se quede López Obrador, es que Morena se convierta en el nuevo PRI y domine el siglo XXI como dominó el siglo XX el PRI. ¿Qué más? El tema de Greenberg lo revivió un podcast mexicano llamado Leyendas Legendarias. Pues qué barbaridad. La gente está desconfiada. Esto es importante, sí. Dice que la gente está desconfiada de los políticos porque creen que no les creen porque no cumplen. Ya, pero es que no cumples cuando no puedes. No porque seas malo. Y hay muchos casos. En España lo hemos vivido cuando fue necesario. Había que reformar o que sustituir una reforma laboral lesiva para los trabajadores. Pero los gobiernos no tenían los votos suficientes para hacer eso. Los votos en el Parlamento. O a veces haces promesas de cosas que se podrían hacer si tuvieras el dinero. Pero si no tienes dinero ni de dónde sacarlo, no las puedes hacer realidad. En este momento hay un debate, se necesita más personal en la sanidad española, perfecto. Y a todos los que lo dicen les pregunto yo cuánto más estás dispuesto a pagar de impuestos. A ella no les gusta. Pues que ¿de dónde sacas dinero para pagarles a esos profesionales médicos? A esas enfermeras, a esos técnicos de laboratorio. Es decir, el dinero no se multiplica, y lo he dicho muchas veces. Entonces, cierto que se ofrece más de lo que se puede cumplir, pero necesitamos una ciudadanía lo suficientemente madura como para que entienda cuando algo no se puede cumplir o cuando enfrentas una situación de emergencia y tienes que actuar de una manera que no estaba prevista en tu programa de gobierno. Todo eso lo entiende cualquiera que esté al tanto de la realidad, pero tenemos una ciudadanía a la que a muchos les conviene que esté desinformada, que crea en simplismos, que crea en cuestiones de carácter populista y que generalice en lugar de abordar la enorme complejidad que significa hacerse cargo de una sociedad y sacarla adelante y tratar de lograr lo mejor para todos con recursos limitados. Recursos en votos limitados, recursos en dinero limitados, recursos en personal limitados y recursos en los tuyos, que luego tienes traidores también metidos en tu propio partido, que en todos los partidos los hay. Así que, ¿cree que Borges sea el mejor escritor latinoamericano del siglo XX? Sí. Sí, sin duda alguna Borges es el mejor escritor del siglo XX, por lo menos el más influyente. A nivel mundial no hay nadie que no creo que haya escritores que no hayan tenido alguna influencia de Borges como narrador o como poeta. Sí, probablemente sí. ¿Qué piensas del nuevo orden mundial que no existe? Tengo vídeos escritos, tengo todo un video
sobre Nuevo Orden Mundial. De pronto voy al canal y en donde está la lente de aumento pones Nuevo Orden Mundial y te vas a enterar de la historia del Nuevo Orden Mundial. ¿Le gusta la música de Silvio Rodríguez? No mucho, soy más de Pablo y de Noel Nicola, ya lo he dicho. Y bueno, con eso vamos a dejarlo por hoy. He dejado muchas cosas sin contar, he dejado otras cosas. Por ejemplo, me han pedido que hable de Giger, del dibujante de heavy metal, de metal hurlante, el diseñador de Alien, y lo vamos a tener que hacer pues la próxima semana, porque de momento a mí no me da la vida y a ustedes pues tampoco les da mi vida, así que lo vamos a dejar así, la Galería Nocturna para la próxima, nuestro poeta para la próxima, todo lo demás para la próxima, y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos a las 11 de la noche en Ahora Música, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Ya no sé cuándo lo vamos a poder hacer porque se me echa el tiempo encima. Nuestros vídeos los miércoles a las 6 de la tarde. Vean el de ayer, el de cómo vive un ateo. Pues nos cuento cómo vive este ateo en particular, este ateo molesto y desagradable y latoso que soy yo. Y nos vemos. El próximo jueves no hay streaming el próximo jueves porque voy a estar en Murcia. Voy a Murcia a hablar en una mesa redonda sobre trabajo digital, sobre nuevas formas de trabajo digital y organización de los trabajadores digitales. Entonces, no hay streaming el próximo día 5 de mayo. Así que nos vemos por ahí del 12. Si es el 12 o por ahí, no tengo claro, pero bueno, la próxima semana no, sino hasta la otra. No hay streaming, trataré de dejarles algo para que se entretengan mientras tanto. Y de aquí entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.